República Dominicana, buenos días a toda la audiencia multimedia que nos sintoniza a través de la 106.9 y la 102.7 y como no también saludar a la gente en todo el mundo que nos saluda a través de la www.hifa.mil.do, todo en letras. Bienvenidos a su programa La Voz de los Derechos Humanos, un programa educativo que llega a todos ustedes gracias a la gentileza de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que dirige el coronel Jorge Luis Vázquez Suárez. Le saluda José Enrique Méndez. Muy buenos días, Meldri Sánchez. Muy buenos días, José Méndez. Muy buenos días a todos nuestros radios escucha y sobre todo muy buenos días a todas las personas que nos ven a través de la página web. Dándole las gracias al Señor de un día maravilloso que nos ha regalado en el día de hoy. Bienvenido a su programa La Voz de los Derechos Humanos. Muy buenos días, Julie Soureña. Buenos días, querida Meldrid. Buenos días a todos nuestros compañeros aquí reunidos en el día de hoy para brindar este importante, interesante programa que vamos a desarrollar con nuestro distinguido invitado. Y gracias también a toda nuestra audiencia que nos escucha en este programa. Buenos días, Yulisa, Meldrick, José Méndez, a todos los distinguidos oyentes pues que nos escuchan cada semana aquí en La Voz de los Derechos Humanos. Un honor siempre estar acá y quiero aprovechar para enviar una salutación a los contadores que hoy están precisamente celebrando su día. Ah, qué bueno. Voy a aprovechar para saludar a nuestra amiga Lisbeth Valdés también, ¿verdad? Que es del área administrativa, así que para ella, gracias por acordarnos. Pero una salutación especial, tú siempre tienes tus secretos. Bien, amables oyentes, en el día de hoy, hoy es sábado 17 de mayo 2025 y en el calendario mundial se reconoce hoy como el Día Mundial del Reciclaje, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y fue aprobado en 2005. Hoy vamos a tratar el tema derechos humanos y derechos medioambientales en la República Dominicana. Y para tratar este tema, pues como siempre traemos personalidades expertas y diestra en el tema. Nuestro invitado es abogado, ¿verdad que sí? Graduado magna cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con máster en Derecho Electoral de la Universidad de Castilla-La Mancha, Madrid, España. Maestría en Ciencias Políticas también de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, diplomado en Derecho Empresarial, también en Educación Permanente de la Facultad de Ciencia Jurídica de la UAS, diversos diplomados también en Formación y Evaluación de Proyecto, Inversión Pública, diplomado en Ciencias Económicas, diplomado en Ciencias Políticas, impartido por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Flaxo, y ha participado en grandes foros internacionales como delegado y también tiene un amplio currículum en todo lo que tiene que ver con el derecho, ¿verdad? Con la formación también de abogados. También es director del sistema de resoluciones y conflictos de la Procuraduría General y también trabaja para el Ministerio de Medio Ambiente, ¿verdad que sí? La Procuraduría. La Procuraduría de Medio Ambiente. Entre otras cosas porque tenemos aquí al licenciado Ángel Gomera, nuestro invitado, a quien damos una cordial bienvenida, y no me va a dar tiempo el programa para leer el currículum suyo, porque son como 5 páginas. Así que nos va a disculpar y queremos darle la más cordial bienvenida. Ángel, buenos días. Muy buenos días, mi querido Méndez, Meldrick. Aprendí. Méndez, Lisa, Meldrick y Cordero. Sí, y Yulisa. O sea que ya ahí lo tengo ya pautado. Sí. Y la pauta de una amistad empieza aprendiéndose los nombres, ciertamente. Porque la amistad que hace posible entonces disminuir, restar lo que es la indiferencia en el mundo. Así es. Bueno, así que cuenten con mi amistad. Ay, muchas gracias. Déjeme Un honor para decirle, nosotros. Así es. licenciado Gomera, que usted tiene una mente privilegiada, porque yo me tardé unos meses para aprenderme el nombre de Meldrick. Sí, así que muy bien. Pues, licenciado Gomera, ya entrando en materia, muy interesante esto, hablar del medio ambiente y sobre todo nosotros que vivimos en esta nuestra casa grande, que es el planeta Tierra, y nos gustaría saber de qué forma
los derechos humanos se relacionan con el medio ambiente, Sí. sobre todo en la protección aquí en República Dominicana. Usted sabe que antes de responder esa tan valiosa pregunta, yo no puedo dejar de saludar a mi pueblo, Comendador Elías Piña. Y ustedes dirán, ¿por qué? Sí, sí. Esta emisora yo la escuchaba allá, Encomendador. en Comendador. Se escucha bien. Se nítido. escucha Qué bien. bueno. Y usted sabe que la frecuencia de que emisora alcanzaran allá, se pudiera alcanzar el dial, era complicado en aquellos tiempos. Y entonces crecí escuchando la voz de las Fuerzas Armadas, pero sobre todo educándome por ese contenido que siempre es cultural, que nos acerca a los valores cívicos y sobre todo también que hace germinar una semilla que nunca se olvida, que son sus raíces. Qué bueno. Así que es. Pues- yo me siento muy contento de compartir con ustedes en la voz de las Fuerzas Armadas y sobre todo en esta voz de los derechos humanos. Y aprovechando el comentario, licenciado Gomera, decirle que si usted va ahora a su pueblo, la va a escuchar más nítida. Se ha trabajado precisamente en esos transmisores para que se escuche aún mejor en la frontera. Sí. Reiteramos el saludo a la Sí. gente de Elías Piña y de Comendador. De Comendador Elías Comendador. Piña, sí. Comendador Elías Piña. Viene siendo una parte céntrica de Es la cabecera de la provincia. cabecera, ¿verdad? Exactamente. La cabecera de la Yo provincia. diría que, te sabe que Elías Piña fue el coronel que luchó junto a Antonio Duvergé en la batalla de Cachimán. sí. Todavía sentimos el ardor, ese ardor patriótico de ser centinela de la frontera. Qué bueno. ¿Sí? Qué bueno. Sí, con la pregunta, la verdad es que también germina una gran emoción poder hablar de esta pregunta de los derechos humanos de cara a la protección del medio ambiente, porque tenemos que partir de la centralidad humana. Y la centralidad humana se basa en la dignidad. Totalmente. Perfeccionar la dignidad de la persona. Y entonces, dentro de esos periplos que uno ha tenido, ¿verdad?, limitados, aprendí que en un manifiesto que hicieron los premios Nobel de la Paz en el año 2000, donde comenzaron a enarbolar una serie de principios para promover una cultura de paz. ¿Y por qué hago alusión a esto? Porque uno de los principios dice conservar el planeta. Conservar la casa común, si nos vamos desde la dimensión de Laudato Si. Y entonces, si uno conserva el planeta, está conservando la dignidad de la persona, está conservando la vida misma. Y para conservar la vida misma, nosotros tenemos que partir de no ser indiferentes ante la realidad del medio ambiente. Porque nos plantea Eduardo Galeano que el mundo anda patas hacia arriba. Y si nos vamos en materia de medio ambiente, y eso lo escribió en la Escuela del Mundo al Revés, entonces, si ese mundo anda patas hacia arriba, tenemos nosotros que ofrecerle una mirada crítica, pero propositiva a la realidad medioambiental, no solamente a nivel global, sino también aterrizándolo en lo doméstico aquí en la República Dominicana. Y es que todos los seres humanos dependemos del medio ambiente, es una realidad, todos dependemos de él. Y necesitamos de un entorno seguro, limpio, libre de contaminación. Y esto nos ofrece, eso es indispensable porque nos ofrece una amplia gama de derechos humanos. Quiere decir que ya inmediatamente el hecho de estar vivo y de proveer calidad de vida, eso nos ofrece una gama de otros derechos, como la salud. Necesitamos estar sanos para poder nosotros mantener a óptimas condiciones y procurar ese bienestar. Y sobre todo también mantener lo que es el saneamiento al entorno, generar un ambiente amigable. Y esto es sencillamente por algo. Hay cualquier alteración que se le hace al medio ambiente es una alteración a la vida misma. A la vida misma. Entonces nuestra casa común está siendo muy agredida, lastimada, vulnerada, y nosotros tenemos que ser también mea culpa de todo esto, ¿verdad? Hay un dicho español que dice: Dios perdona siempre. El hombre y la mujer algunas veces sí, algunas veces no. La tierra nunca perdona. Y entonces, fruto de ese no perdonar, estamos viendo de que estamos generando alta tensión en cuanto a la relación medio ambiente,
ser humano, recursos naturales, ser humano. Así es. De ahí es que hay una expresión de nuestro querido y muy conocido Mandela, Nelson Mandela, que él dice que privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Tremendo. Sí. Y yo creo que partiendo de todo esto, en nuestro país debemos estar jubilosos de que nuestra Constitución garantiza un derecho sano, y ese derecho sano tiene que estar provisto partiendo de la ejecución del propio Estado. Quiere decir que ya hay una inherencia importante en términos constitucional. Y entonces, asimismo, dice que toda persona tiene ese derecho, derecho a un ambiente sano, pero equilibrado, adecuado, que haga posible ese disfrute, ese gozo de esos derechos humanos que ya hicimos mención, incluido a la vida, a la salud, a un nivel de calidad. Sí. Sí, licenciado Gomera, qué bueno, qué honor tenerlo por acá. El honor es nuestro. Yo conozco mucho de su trabajo y de verdad que tenemos un invitado que nosotros nos sentimos aquí privilegiados. Entonces, qué bueno que usted menciona el tema de la legislación, la protección. Se conoce mucho sobre las leyes que protegen lo que es el tema medioambiental, pero nos gustaría que usted profundice un poco con la audiencia que nos escucha sobre los avances que ha tenido el país en materia justamente de legislación ambiental con un enfoque de derechos humanos. Pues sí, miren, esa pregunta va muy de la mano con algo interesante que refresqué. Y es que usted sabe que en los últimos años ha surgido una categoría novedosa de derechos humanos. Y esa categoría de derechos humanos novedosa se le ha denominado como derechos de la tercera generación. Sí, correcto. Llamados también a su vez derechos difusos, derechos difusos. Y eso lo podemos ver en la Constitución en el artículo 66 y 67, eso que estamos hablando. Quiere decir que esos derechos también corresponden a derechos de la solidaridad. Derechos de la solidaridad. Derechos colectivos de la humanidad. En definitiva, derechos de la nueva generación. Entonces, nosotros como país tenemos la novedad de que la Constitución del año 2010 nos impulsa el derecho medioambiental a una categoría constitucional. Y eso es relevante. Así es. ¿Y por qué eso es relevante? Porque recrea, no solamente genera derechos, también deberes de cara a la ciudadanía, de velar por el cumplimiento de las leyes, de la propia Constitución, pero sobre todo también generar acciones que salvaguarde, que proteja, que defienda el derecho, los recursos humanos y el medio ambiente. Pero también tenemos nosotros la ley 6400 sobre medio ambiente, ¿verdad? Y recursos naturales. Y de ahí podemos extraer la necesidad que tenemos nosotros como Estado de garantizar de que no siga profundizándose la contaminación a través del elemento preventivo, del elemento precautorio. Y entonces eso lo señala muy bien la ley 6400, una legislación ambiental novedosa, que ustedes me dirán, bueno, ¿hay algunas cosas que pueden ser fortalecidas en la misma? Claro que sí. Siempre se le puede dar cabida a mejorar, ¿verdad? Tomando en cuenta de cómo va la tónica del mundo. Pero nosotros tenemos que valorar el hecho de tener la ley 64 y asimismo también un conjunto de disposiciones que forman parte de todo el espectro regulatorio del medio ambiente aquí en el país. Sí. Usted al principio habló de la dignidad humana y al momento de usted hablar de la dignidad humana lo conjuga con respecto al tema que estamos hablando en el día de hoy. Siendo la dignidad humana un principio, un derecho, un valor, de igual forma, también, no solamente en el artículo 66 y 67 de la Constitución habla del derecho del medio ambiente, sino también la misma Constitución trae el derecho al medio ambiente
como un valor constitucional, y ahí lo podemos encontrar en el preámbulo de la Constitución. Usted, siendo parte del organismo especializado del aparato represivo del Estado, en este caso con respecto a fiscalizar lo que es la violación al derecho del medio ambiente, me recuerdo la opinión consultiva que estableció la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, número 2317, donde establece que el Estado tiene esa obligación de prevenir esos daños ambientales significativos, y de igual forma donde le establece que ustedes, como aparato represivo, tienen que fiscalizar esos daños. Entonces, a raíz de este comentario, me gustaría preguntarle, para que toda la audiencia pueda tener conocimiento, entonces, en nuestro país, exactamente cuáles han sido los principales violaciones al medio ambiente que hemos tenido. Sí, muy interesante. Un preámbulo que también que arroja luz acerca de ese avance que hemos tenido en la legislación ambiental, ¿verdad que sí? Y que parte de la Carta Magna. Yo agregaría que además de la ley 6400, que no solamente tenemos que ver en el plano de los ambientes sanos, sino también el acceso a la justicia, la participación, a la información, hay algunas leyes que recrean y nos acercan desde una mirada de derechos humanos a los derechos medioambientales, que es la ley 176-07 del Distrito Nacional y sus municipios, que es interesante también darle esa mirada. La ley 122-05 para la regulación y fomento de las asociaciones sin fines de lucro, es importante también darle esa mirada. La ley 358-05, Ley General de Protección de los Derechos al Consumidor o Usuario. La ley del Tribunal Constitucional, y procedimiento, que es la ley 137-11. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque el artículo 6 de la ley 6400 establece que el Estado garantizará la participación de las comunidades. Mira qué cosa interesante, cómo una interrelaciona y una complementa, suple la otra. Y no solamente de las comunidades, sino también de los habitantes del país, en la conservación, en el uso de esos recursos naturales. Perdona, sí. Digo yo que así como la ley dice que el Estado tiene una obligación, el artículo señala que las comunidades tienen un compromiso. Un compromiso, exactamente. Que es de doble vía. Así es. Ahora, ¿hay obstáculos? Que ahí voy a caer a la respuesta directa de tu pregunta. En la actualidad, para el disfrute de esos derechos, hice como una especie de bosquejo, que la verdad... eso debe traernos consigo no solamente a una crítica, sino también a una acción. Por ejemplo, aquí existe un bajo nivel de concienciación de los tomadores de decisiones, todavía en el aspecto medioambiental, tanto que se estudia, porque tenemos que caer ahora de la teoría a los hechos. Porque si no, no van a decir no se oye. Es que lo que tú haces no me deja oír lo que tú dices. Así es. Esa es la realidad. Entonces, sobre todo lo que usted comentó, de que la tierra no perdona. No perdona. Y entonces existe un desconocimiento de los derechos y deberes ambientales. Por ejemplo, yo me encuentro que personas en la ciudadanía, para poder nosotros sensibilizar a la población de dónde pueden someter sus denuncias y querellas, tuvimos que realizar toda una jornada de orientación en las diferentes comunidades diciéndole, miren, existe la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente, que fue creada mediante el artículo 165, 166 de la propia ley, y ahí ustedes pueden someter las denuncias porque se iban al Ministerio de Medio Ambiente y es un órgano rector de políticas públicas. Exacto. Entonces, partiendo de esto, se necesita. El otro es, hemos visto que los intereses individuales se superponen con los intereses colectivos. Y entonces, fruto de todo eso, eso trae un volumen de conflictividad. ¿Qué proponemos al respecto? Bueno, además de ese conocimiento que tiene que tener la población, el ciudadano, de cara a sus derechos ambientales, también tenemos que enriquecerlo con los mecanismos informales. Que ahí entraría como una ponderación de derechos. Exactamente. Y en esos mecanismos informales, partiendo de esa ponderación de derechos, entonces vamos a utilizar aquellos mecanismos que traten de
un abordaje oportuno ante las situaciones que son conflictivas, pero que se pueden convertir en una situación dramática en términos ambientales. El otro punto es la burocracia, el irrespeto a la normativa. Pero bien, ¿cuáles son entonces esas violaciones? Lamentablemente estamos viendo una severa deforestación en la República Dominicana. Hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, pero somos un terreno insular. Sí. Y tenemos una realidad cruda con los hermanos de ahí, de Haití. Entonces, si continuamos la deforestación, y a mí me preocupa profundamente cómo cada día languidecen los bosques ribereños. Así. Los bosques ribereños viene siendo esa franja protectora de todo el cauce de un río. De los ríos. Sin embargo, no estamos teniendo atención sobre todo esto. Me preocupa el conuquismo y la ganadería en las cuencas altas. Porque yo creo que el mayor ejemplo, mi querido Méndez, es esta lluvia de ayer para acá fue, ¿verdad? De ayer para acá. Y los niveles de inundación. Es decir, que el hecho de esas cuencas altas, tal deforestadas, ¿hacia dónde van las aguas? Hacia la... Y eso Directamente. inunda. Sí. Y entonces ahí viene, eso se complica cuando permitimos las invasiones en lugares vulnerables. Tenemos los humedales de los Amacá. Muy bien, Cachón y de me la encanta. Rubia, Sí. Todo esto ahí. eso. Pero en Domingo Sabio se está realizando un proyecto para rescatar toda esa ribera del río Sama. Pero lo que estaban ahí se están trasladando entonces al área protegida. Sí. Y eso entonces es como una forma de como trasladar la vulnerabilidad. Tenemos áreas, por ejemplo, y puede sonar esto un poco curioso, pero es una crítica académica que tenemos nosotros que llevar al campo de la acción, ¿verdad? De la acción en el ejercicio público. Tenemos avenidas que son para facilitar, para agilizar, ¿verdad? Como las circunvalaciones, la ecológica, pero se está permitiendo que personas la ocupen. Y entonces, ¿qué va a traer consigo eso? Un problema serio de que no solamente estamos causando un impacto ambiental, sino también que traerá consigo un impacto social y político-económico en la zona como tal. Por lo tanto, también estamos viendo la contaminación de agua. Sí. Y la contaminación de agua por los vertidos. Bueno, lamentamos ese trance funeral que tiene el río Isabela y el río Sama, o el Iguamo, o también la extracción soberbia, fruto de la ambición de las arenas de los ríos, consciente de que cada día lo estamos matando. Entonces, son problemas que estamos nosotros, que son violaciones latentes, que tenemos que prestarle atención, igual que la minería ilegal. Y aquí quiero detenerme en esto. Aquí hay una explotación, o más bien una expansión sin planificación de la zona urbana. Bien. En la medida en que tomamos predios agrícolas para convertirlos en residenciales o tomamos área protegida para urbanizarla, entonces en esa misma medida estamos limitando nuestra propia sobrevivencia. Porque ¿hacia dónde vamos? En ese sentido, sí. Licenciado Gomera, y qué bueno que usted ha hecho esta reseña profesional de análisis también académico, que es nuestra preocupación, porque también nuestro público, tenemos un público académico que sale de nuestras escuelas especialistas en derechos humanos, en derecho internacional humanitario, y todo el pueblo que nos escucha, o sea que es un público diverso. Y usted señalaba en el principio de su exponencia, en esta pregunta, acerca de esa valoración que tienen que tener las comunidades y de empoderarse. Mi pregunta sería, con relación a esto, de esas quejas que la gente antes iba y se presentaba al Ministerio de Medio Ambiente a poner una denuncia por quizá la misma ignorancia, por el desconocimiento, por la falta de información, y ahora usted ha dicho que deben ir a la oficina, a la Procuraduría, ¿verdad?, a poner su denuncia allí, en un lugar específico. Pero, ¿cuáles de estas comunidades, de las que más se acercan a ustedes, cuáles de las comunidades son las que ustedes tienen así como un análisis que están siendo las más afectadas con la degradación ambiental en el país, y qué acciones está tomando la Procuraduría de Medio Ambiente para eso?
Sí, bueno, mira, usted sabe que la degradación ambiental proviene, y lo dice Laudato Si, de una degradación social y moral. ¿Mm? Porque el ser humano, tomando en cuenta su comportamiento, puede actuar de manera positiva o negativa y afectar su entorno. Así Y es. ser generadores, porque somos generadores de conflictos. Entonces, asimismo el medio ambiente. Y hay una tétrica realidad que está muy cerca de aquí, que es Jaina. Jaina es de los municipios altamente contaminados. Pero al lado, en Jaina, ahí, a nivel también de esa situación que genera el manejo o la ocupación de áreas vulnerables, tenemos ahí en Bienvenido, en Bayona, Avenado, El Café, La Placeta y A Jaina Bayona, Arriba, sí. que son sectores vulnerables por las inundaciones. Es decir, que genera también un problema que no solamente ellos se afectan, sino también que se profundiza en un problema ambiental. Que muchas de esas comunidades vierten Sí. sus desechos en el río de Mano Guayabo, que se une Exactamente. con el río de Jaina. Y ahí Entonces, entra Santo Domingo, ahí entonces. entra en todo. Santo Domingo es también de la ciudad altamente contaminada, que hay un problema serio de degradación ambiental. Y lo podemos ver con todas las riberas, río Isabela, el Osama, también por los niveles de crecimiento un poco desorganizado que estamos teniendo como ciudad, y eso está trayendo consigo una contaminación del aire, porque siguen los mismos vehículos que a lo Sí. mejor no están debidamente fiscalizados en cuanto a el humo, la humareda que dejan como y tal. también la contaminación sónica entraría también Y ahí entra la contaminación sónica también como tal. A eso también se une lo que son las áreas protegidas. En estos días escribí un artículo, áreas protegidas, desprotegidas. Suena un Así poco, es. ¿verdad?, contradictorio, y es los Haitises, que precisamente está siendo ocupado y que tenemos nosotros que prestarle atención. Está Barahona, y Bauruco, en la sierra de Bauruco, Conuquismo. sí, y sembrando aguacate en un lugar, en un área protegida. Entonces, Perdón, yo creo que hay mucha gente que he escuchado, bueno, pero el Estado no quiere que yo trabaje, porque estoy haciendo conuquismo en un sitio que no se debe sembrar, pero hay que permitírselo porque es la forma de él buscarse la vida. Entonces, como que violamos leyes, reglamentos, normas, a costa de que entendemos que esa es nuestra forma de subsistencia. Ese era mi comentario. Sí. Y fruto de esa violación del dejar hacer y el dejar pasar, usted sabe que existe y esto es como una pausa, existe la teoría de la ventana rota. ¿Ah, sí? Eso en criminalística, ¿verdad? En criminología. Y es cuando uno permite el comportamiento de ciertas actitudes delictivas, se desinteresa y eso se crea como una costumbre. Y entonces eso es como normalizar el vicio. Nosotros no podemos normalizar el vicio de los delitos ambientales, porque al final tendremos una consecuencia más gravosa. Yo le voy a pedir un permiso a propósito de la ventana. Con algunos puntitos de la pregunta anterior, de esas comunidades más afectadas, ¿qué sondeo tenemos? Mira, o un mapeo. Lo interesante cuando dice de las comunidades afectadas, yo diría el país. Sí. Fui muy humilde. Sí, el país. Porque un daño que se ocasiona en Pedernales, independientemente de que tú te encuentres en la capital, también te afecta a ti. Pero eso es bueno que la gente lo Sí, sepa. te afecta Porque, a ti. perdón, si alguien corta un árbol en Riquillo, eso nos afecta a los de la Sí. ciudad también. Gracias por Aunque decirlo. no tenga una vinculación Directa. Gracias por determinada. decirlo. Pero ahí entran entonces los intereses difusos, los derechos colectivos y difusos. Entonces, los delitos se reproducen en todo el país. Claro, para eso nosotros hemos propuesto la necesidad de que se haga un observatorio de los delitos y los conflictos ambientales para saber la recurrencia de lo mismo y también analizar qué lo están generando. Por ejemplo, delitos en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, a lo mejor veremos poco corte de árbol, aunque estamos viendo una poda algunas veces que no es poda, sino es prácticamente un corte desorganizado de todo esto. Pero el problema de la deforestación en el distrito a lo mejor es mínimo para lo que se da en cierta provincia.
que está cerca de un área protegida, que debe preservar áreas boscosas. Es muy posible esto. El problema en el Distrito Nacional además de la contaminación del aire, está la contaminación sónica, que la gente vive de una manera recurrente hablando sobre esto. Sí. El problema también del manejo de la basura. Eso del reciclaje, el manejo adecuado de los residuos sólidos. Esos son problemas profundos. Ahora bien, ¿cómo intervenir en esto? Nosotros como ciudadanía, pero también como instituciones, tenemos que, en primer lugar, trabajar una alianza estratégica que haga posible construir una conciencia ecológica en la ciudadanía para que a su vez asuma esos derechos y deberes medioambientales. Esas alianzas estratégicas tenemos que formularlas con expresiones de la sociedad, donde también intervengan en cuanto a qué, a promover un ambiente sano, partiendo de nuestras propias realidades, de nuestro propio contexto. Entonces es importante esto. El otro punto es las jornadas de sensibilización. Hay que profundizarla. Es mejor prevenir que lamentar. Y yo creo que además de la educación, tenemos también que proveerle a la ciudadanía de herramientas que den respuesta menos violenta al medio ambiente. Como lo decía Joan Galchún, ¿verdad que sí? Al ciudadano hay que brindarle herramientas creativas para que den respuesta menos violenta a los conflictos. Aquel que escribió, describió el triángulo de la violencia estructural, violencia directa, violencia cultural. Bueno, yo creo que también esas tres expresiones, que aunque se va a una violencia social propiamente dicha, tenemos nosotros que analizarla también en el contexto medioambiental. El otro puntito es fortalecer la justicia penal ambiental. Meldreck hablaba detrás de cámara, como se dice, de si aquí existen tribunales especializados en medio ambiente. No existen. Y entonces, fruto de toda esa realidad, yo creo que tenemos que hacer una especie de seguir creando conciencia, fortaleciendo, para que los delitos ambientales sean asumidos como también se asumen esos delitos ordinarios. Claro, hay complejidades en los delitos ambientales porque necesita de toda una instrumentación que a lo mejor será muy diferente cuando usted sabe que ya una persona robó y hay elementos, ¿verdad? O usted mató y hay elementos, pero necesitamos darle una respuesta fuerte para que no se siga viendo como algo tan simple la afectación a el medio ambiente. El otro puntito que nosotros tenemos que trabajar es los mecanismos informales que le hablé anteriormente. ¿Y cuáles son esos mecanismos formales? Usted sabe que existen los métodos alternos de resolución de conflictos. Sí. Y los métodos de resolución de conflictos son 4. Conciliación, negociación, mediación y arbitraje. Eso. En cuanto, desde una mirada del ámbito penal ambiental, nosotros nos desarrollamos con la conciliación, partiendo de lo que dice el artículo 38 y siguiente del Código Procesal Penal. Pero ahí está la mediación. Yo creo que se hace necesario impulsar en la República Dominicana la mediación ante los conflictos ambientales. Es decir, prestar atención al surgimiento de ese conflicto desde las comunidades y que haga posible germinar la figura del diálogo que se potencie cuando en un momento dado surjan situaciones que puedan entonces dañar o que puedan generar, destruir el medio ambiente y por ende también las propias relaciones personales. Yo creo que en otros países se ha venido trabajando ya el impulso de lo que es el mecanismo de la mediación, y yo creo que en la República Dominicana también podemos llevar a cabo este interés. El otro punto también es utilizar la tecnología. Las TIC, ya no se dice TIC, sino ya se plantea como tecnología en sentido. La sociedad de la información. Para dar una respuesta más preventiva. Ahí están los drones, podemos nosotros focalizar a través de una sistematización tecnológica todo lo que se viene dando y darle un seguimiento día a día de la realidad ambiental en la República Dominicana. Y esto me voy a detener acá. Y esto es muy importante porque el tema medioambiental es un tema de seguridad nacional.
Es un tema de seguridad nacional. No solamente debemos verlo como algo aislado. Bueno, el libro blanco lo plantea, de las Fuerzas Armadas. Y es un tema de seguridad, porque escribí precisamente un artículo que tenía que ver con eso, de lo que es la seguridad y el medio ambiente. Y en ese momento hacía hincapié que puede germinar conflicto entre dos naciones por el tema de un elemento natural. Y lo vimos el río ahí. El río, por ejemplo, Masacre, el río Dajabón, lo que se estaba dando. Y esto puede también seguir ampliándose en la medida en que no le prestemos. Claro, gracias a Dios se le está prestando atención a esto, pero tenemos que llevarlo al grado de que eso no transfunda en un problema ya de esa naturaleza. Sí. Entonces, tenemos un Estado que regula, que supervisa y que fiscaliza. Y usted muy bien estableció en su comentario sobre esos delitos ambientales que se pueden verificar en nuestra nación y que de igual forma los tribunales ordinarios están conociendo ese tipo de delito. Entonces, a raíz de ese comentario que usted estableció, para no salirnos de ese tema y entrar a otro diferente, entonces, esa tutela judicial efectiva con respecto al acceso a la justicia en la República Dominicana con respecto al medio ambiente, ¿cómo usted lo valora? Yo creo que debemos seguir cada día fortaleciendo la tutela del ejercicio de que tus derechos sean reconocidos. Muy bien. Sí. Por eso estamos planteando la necesidad de fortalecer la justicia penal ambiental. En nuestro caso, que estamos ahí en la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente. Y esto obedece a la importancia que tiene el derecho de acceso a la justicia, el cual representa un valor inmensurable, un valor que debemos darle nosotros nutrientes, y esos nutrientes obedece en cuanto a la aplicación, porque es un instrumento jurídico para la protección difusa del medio ambiente de parte de todo Estado social y democrático de derecho. Eso lo plantea, ¿verdad? Esa es la visión que se tiene. Y entonces es que el acceso a la justicia penal ambiental, o la justicia ambiental, para hablarlo no solamente supeditado a un ámbito, más que un conjunto de procedimientos, viene siendo un derecho complejo, interdependiente y autónomo, que tiene una ubicación fundamental en las sociedades con una visión de desarrollo. Y por eso, cuando planteo la visión de desarrollo, nosotros tenemos el eje, la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. El 2030, sí, ¿verdad? Para alcanzar ese desarrollo, nosotros tenemos entonces que procurar soluciones justas a través de un acceso a la justicia. Qué bien. Sí. Y ahí entra la verdadera tutela, porque no estamos generando un abismo mayor de desigualdad, sino estamos equilibrando a través de la armonía, que es lo que hace posible una verdadera tutela de tus derechos como tal. Sí. Licenciado, usted justamente ha mencionado la Ley Estrategia Nacional de Desarrollo, y justamente esa ley se crea para el desarrollo del país tomando en cuenta todos los sectores. Hemos visto el tema medioambiental tratado por ustedes de la parte estatal, desde el gobierno. Hemos hablado sobre la responsabilidad de las comunidades. Sin embargo, no hemos visto qué rol juegan las empresas privadas, sobre todo en los proyectos de extracción como la minería, con respecto a esta violación de derechos de los derechos medioambientales. Sí. Mira, yo tengo aquí algo interesante del Santo Padre que me ayuda, y la verdad que me impacta mucho esta pregunta, por la realidad que al principio estaba mencionando de esa extracción ilegal de agregados, ¿verdad?, de los ríos, y también de cómo se estamos desmontando, creando daño a la capa freática, fruto de una extracción extralimitada, desbordada. En cuanto a esta actividad económica que tiene que ver con la minería y que viene desarrollando no solamente en el país, sino en todo el mundo, hay que crear niveles de conciencia, de alerta, de mayor cuidado en cuanto a las intervenciones de esos espacios naturales. Porque si no lo hacemos, traerá consigo también protesta, ¿verdad? Va a erupcionar el ambiente armonioso, rompe con la convivencia. Lo estamos viendo en la parte norte con
una empresa minera que ya está establecida, que está debidamente, tiene su permisología y todo esto, pero que en la medida en que hay un desborde, la sociedad reacciona. Entonces es bueno tomar en consideración esto. Y eso obedece a que esas empresas privadas y esos proyectos de extracción de minerales, tomando en cuenta, dependiendo del ejercicio de sus prácticas, pueden lacerar de manera significativa los derechos ambientales. ¿Por qué lo decimos? Porque contribuyen a la contaminación, contribuyen a la destrucción del hábitat, según los recursos y mecanismos que están utilizando, rompen con el hábitat y la biodiversidad. Eso lo estamos viendo en algunas realidades dominicanas y sobre todo también la afectación de la salud humana porque contaminan los ríos. Claro, hay prácticas de empresa, aquí como lo tenemos en República Dominicana, que implementan el ejercicio, y vuelvo y repito, valga la redundancia, de prácticas sostenibles, que va acorde con el desarrollo sostenible. Y eso obedece a una responsabilidad social corporativa de cuidado de medio ambiente. Ahora, dice el Santo Padre, aquí que quiero referirme, en su carta de encíclica, Laudato Si, que la minería debe estar al servicio de la persona humana y no al revés. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que hay un interés de explotar, pero al final, si esa explotación, por más riqueza que dé, daña, destruye la dignidad de la persona, deja de ser entonces un recurso que tenemos que verlo como un desarrollo. Y ahí volvemos entonces a hablar con respecto a la ponderación del derecho que usted mencionó anteriormente. Ponderar el derecho colectivo y difuso con el derecho entonces al trabajo. Exactamente. Y hay algo que plantea el Santo Padre y quiero compartirle, que ya se fue, ¿verdad? Estamos hablando del Papa Francisco. Del Papa Francisco. Él dice, debemos asegurar, y cito las expresiones del Santo Padre, que las actividades mineras conduzcan al desarrollo humano integral de todas y cada una de las personas y de toda la comunidad, lo que tú acabas de decir. Así es. Y entonces él mismo también refleja diciendo que para evitar catástrofes locales que termine afectando a todos, se debe evitar que las operaciones mineras dejen grandes pasivos. Eso lo plantea, que agoten las reservas naturales, que deforesten, que haya un empobrecimiento de la cultura. Por lo tanto, para eso, para evitar ese tipo de pasividad, que al final lo que trae es recrea pobreza, porque nosotros como un terreno insular no hay para dónde coger. Entonces necesitamos la ejecución continua y sistemática de monitoreos, de fiscalizaciones, de supervisiones permanentes, de las labores que están haciendo esas mineras, ¿verdad que sí? Y esto lo debemos hacer como una acción preventiva y precautoria, pero también es una forma de darle continuidad para que no haya extralímite, porque se utiliza cualquier recurso para explotar. Y aquí quiero detenerme, quiero que me permitan terminar esta inquietud, esta reflexión. Existe una figura aquí muy nodal que le llaman la remediación ambiental. La remediación ambiental. ¿Esa consiste? Que es restaurar. Si tú destruyes, tú tienes que restaurar. Y ahí eso le da una respuesta a la inquietud del Santo Padre Francisco, cuando dice, miren, cuidado, porque muchas veces la práctica es que están dejando pasivos. Entonces nosotros aquí como Estado tenemos que enriquecer, que fortalecer esa figura de la remediación ambiental. Me explico. Si tú talaste 10 árboles, 50 árboles, bueno, que se aplique entonces, tú tienes que sembrar y darle seguimiento, porque no es que lo sembre y dejarlo ahí, tú tienes entonces que sembrar 100. Así es. No solamente que pague una multa, porque lo que vemos es en la práctica que esas compañías mejor pagan, pero sacan mucho más beneficios, eso lo tienen como gastos imprevistos. Así es. Y eso no debe ser, al final no se va construyendo lo que es ese verdadero equilibrio, ese ambiente sano que debe garantizar el Estado. Licenciado Ángel Gomera, nuestro invitado especial en el día, agradecemos al licenciado Ángel Gomera por haber estado con nosotros en este sábado 17 y haber tomado de su valioso tiempo y de su agenda para compartir con todos ustedes que nos escuchan en cualquier parte del mundo en este conversatorio sobre derechos humanos y derechos medioambientales. Gracias por la sintonía. Dios
y la patria les bendigan hasta el próximo sábado. Gracias, Señor, por estar con Muchísimas nosotros. gracias.